cada uno de nosotros, de que es grandemente bienaventurado aquel que es perdonado por el Señor. Cántelo con el corazón, cántelo con el alma, con el entendimiento, este hermoso salmo. Todos pecamos muchas veces, todos le hemos fallado al Señor en innumerables oportunidades, pero por la misericordia y gracia de Dios hallamos el perdón solamente en Él. Salmo 32. Cantemos este hermoso salmo al Señor. Salmo 32. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz aquel la maldad pasada
Amén. ¿Quién es el único que puede librar nuestra ansiedad? ¿Quién es el único que puede permitirnos hallar el perdón solamente en la gracia y en la misericordia de Dios? Sabemos que el pecado, si hay algo que produce, es amargura, produce debilidad, produce desesperación, pero conocemos que solamente en el Señor tenemos ese descanso que en ningún otro lugar podemos hallar. Bueno, amados, en Cristo Jesús, vamos a pasar ahora al sermón del día del Señor. Y le pido, por favor, que vaya a Zacarías, capítulo. Zacarías 12, del 1 al 7, y a medida que lo vaya encontrando, por favor, póngase de pie para que así leamos todos juntos, con ánimo, con fuerza, con confianza, esta preciosa palabra de Dios. Zacarías 12, del 1 al 7. ¿Amén? Vamos a leer todo en el nombre del Señor. Profecía. Palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá a aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se levanten serán severamente desatados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. En aquel día, declara el Señor, heriré de espanto a todo caballo y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de familia de Judá dirán en su corazón: gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén, por el Señor de los ejércitos, su Dios. En aquel día haré de los jefes de las familias de Judá como brasero de fuego entre leños, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, mientras que Jerusalén será habitada de nuevo en su hogar, en Jerusalén. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Amén. Oremos a nuestro Dios para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para comprender esta palabra. Dios amado, agradecemos que podemos estar junto a nuestros hermanos el día del Señor, todos juntos, Señor, en torno a lo más grande y maravilloso que tenemos, lo cual es tu santa y poderosa palabra. Te ruego, Padre, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, y que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, necesitamos de este alimento para nuestra alma, necesitamos de esta palabra de Dios que edifique en nuestro corazón. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Hoy ya estamos llegando al final de lo que es el libro de Zacarías. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Jehová nos ha recordado muchas cosas por boca del profeta. Nos ha recordado, amados en el Señor, que el pueblo de Dios debe confiar en Él, aún a pesar de las circunstancias que estos vivan.
El capítulo 12, 13 y 14, estos próximos capítulos son la predicación final de Zacarías. Por eso el título, cierto, que tiene el libro es esta parte, profecía, palabra del Señor acerca del pueblo de Dios, acerca de Israel. Esto, como le digo, se extiende desde el 12 hasta el 14. Siempre verá, cuando vaya avanzando a través de los temas, por ejemplo, el verso 3 dice, y sucederá en aquel día. Verso 4, en aquel día. Verso 6, en aquel día. Verso 8, en aquel día. Verso 9, y sucederá en aquel día. Verso 11, en aquel día. Del capítulo 13, verso 1, en aquel día, y así sucesivamente, esta seguidilla de mensajes que van a mostrarle al pueblo de Dios lo mucho que necesita de sus oráculos. Como introducción debemos decir que esta es una profecía. Es decir, Dios desea comunicar a su pueblo una verdad que ellos necesitan saber de manera urgente. Los profetas tenían 2 oráculos, es decir, 2 mensajes. ¿Cuáles son ellos? Uno de bendición y el otro de maldición. Es decir, bendición o juicio. Este mensaje es de bendición, el que hablaremos hoy. Es un mensaje acerca de que Dios promete victoria a su pueblo. Entonces vemos aquí por medio de la palabra del Señor algo pero muy grande y de mucho beneficio y de gran esperanza para nuestra alma. ¿Y cuál es esa esperanza? De que Dios traerá victoria a su pueblo. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre el mundo. Victoria sobre el diablo. Los cuales son los 3 enemigos que todo cristiano, que todo aquel que es parte del pueblo de Dios tiene. Siempre recordando el contexto de que en estos tiempos de Zacarías se le estaba hablando a un pueblo, a un grupo de personas en una provincia medo-persa, aferrándose a antiguas promesas e intentando reconstruir y resistir, confiando en que Dios es fiel a sus promesas. Y Él traerá la victoria sobre su pueblo. Es decir, el contexto en el cual se encuentra Zacarías es desfavorable. Pero aún en los momentos favorables, Dios a través de sus promesas nos recuerda de que Él es fiel a lo que prometió. ¿Y Él qué va a prometer? Que traerá victoria sobre su pueblo. En primer lugar, veremos que el Creador Todopoderoso, escuche bien, el Creador Todopoderoso promete victoria. En segundo lugar, Dios capacita a su pueblo para la victoria. Y en tercer lugar veremos la victoria decretada por Dios. Porque Dios ha prometido victoria a su pueblo. ¿Por qué necesitamos de la victoria? Necesitamos de la victoria porque si nos vamos de perdiz, como decimos en chileno, no la vamos a pasar muy bien. Siendo una analogía muy práctica, la selección chilena lo que está viviendo hoy es una total amargura, si lo podemos decir. Pasa puro perdiendo y lo único que hacen toda la gente que está alrededor es criticar y hundir a los demás. A nosotros mismos cuando cometemos errores y seguimos y a veces nos empieza a colocar esa nube negra, ¿qué es lo que hacen las personas? Nos levantan o los tiran para abajo. Los tiran para abajo siempre. Pero Dios es misericordioso. ¿Y el que quiere darnos? La victoria. Por eso Dios le promete una cosa a este pueblo. Dios les promete victoria a su pueblo. Pero para que Él nos prometa algo así, Él debe ser soberano. ¿Por qué soberano? Porque si Él nos promete algo como la victoria, debe decir que Él tiene el gobierno absoluto de todas las cosas. Es decir, que no hay nada que pueda truncar sus planes. En segundo lugar, Él debe ser todopoderoso para que nadie pueda oponerse a esta victoria que Él trae a su pueblo. Y por otra parte, debe ser un Dios de amor, un Dios de gracia, para extender esa victoria sobre aquellos que no lo merecen. Vamos en el primer punto. El Creador Todopoderoso promete victoria. Parte este verso 1 así, profecía.
Palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, es decir, Jehová, el Dios del pacto, el Dios fiel, ¿qué hace Él? Extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Entonces, ¿qué está diciendo? Él nos va a dar victoria. Él le va a dar victoria a su pueblo. Pero ¿cuáles son sus pergaminos? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo Él me puede asegurar que me va a dar la victoria? Él me va a dar la victoria porque Él es el Dios del pacto. Es decir, porque Él es fiel. Si Él nos va a dar la victoria, no lo va a dar por lo que seamos nosotros, sino que la va a dar por su fidelidad. Pero no solo esto, sino porque Él también es el Creador Todopoderoso. Recuerde lo que el apóstol Pablo escribió a los colosenses en Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es parecido a lo que dice Zacarías, por la sencilla razón de que le está mostrando al pueblo: ¿acaso yo no les podré dar la victoria si soy el dueño de todo? ¿Acaso no podré darles la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo si yo mismo he creado lo visible y lo invisible? Las autoridades, las potestades, todo ha sido creado por Dios. Por lo cual, ¿quién no quiere transmitir eso? Dios está en control de todo. No hay nada que pueda opacar sus planes, porque Él es el creador de todas las cosas. Y para ser creador de todas las cosas, tanto del reino visible como del reino invisible, es porque Él, sin lugar a dudas, es el Todopoderoso. Piense que en los dioses arcaicos o en esos dioses creados por el hombre hay un Dios del viento, pero ese Dios del viento no es el Dios del fuego. Y ese Dios del viento y del fuego no es el Dios de los mares. ¿Se fija? Los dioses creados por los hombres siempre van a tener limitaciones, porque la mente humana es limitada, es finita. Pero el Dios que se ha revelado en las Escrituras es un Dios infinito. Es un Dios que no tiene límites. Porque es todopoderoso, es soberano, es grandioso, es incomparable y es autoexistente. Dios no pertenece a la creación. Dios permanece por su propio poder. Porque en Él se le ha dado tener poder en sí mismo. Dice el Evangelio según San Juan: Él posee todo el poder y toda la gloria. Me llama la atención que utiliza tres cosas importantes. El Señor es quien extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu. Es decir, Él es el dueño del universo. Él es el dueño aún de lo que usted hoy en día está parado. Y Él es aún dueño de su propia alma. Sé que muchos de los que se hacen llamar científicos están en contra de la fe. ¿Y por qué gran parte de ellos está en contra de la fe? Porque la visión que ellos tienen es materialista. La visión de los científicos es materialista. Ignoran la visión espiritual que las cosas poseen. Por ejemplo, Dios es el que extiende, dice, los cielos. O sea, ¿de qué está hablando? Que Dios no solo es Dios de la religión, sino que también es Dios de la astronomía. ¿Se fija? Porque Él es el que extiende los cielos. ¿Por qué esta palabra es tan importante? Porque recién en el 1924, un científico llamado Edwin Hubble y Milton Humason demostraron que el universo está en constante expansión. ¿Se fija?
¿Qué es lo que dice Hubble y qué es lo que dice Humason? En 1924 descubrieron que el universo está desenrollándose una y otra vez. Es decir, se está abriendo y se sigue expandiendo y se sigue expandiendo. Ellos recién descubrieron eso ahora. Piense que Zacarías está alejado por aproximadamente 2400 años de Hubble y Milton. Y la palabra ya está diciendo, Él es el que, ¿qué hace? Extiende los cielos. Él es el que permite que estas galaxias estén en constante expansión. Porque el Dios que es dueño de todas las cosas, es también dueño de ¿qué cosa? Del universo. Es dueño de la astrología. Pero no solo Él es dueño de la astronomía, sino que también Él es dueño de la geología. Porque ¿qué dice? Él es quien ha puesto los cimientos firmes de nuestro planeta. Él es el que ha permitido la firmeza que tiene nuestro planeta Tierra. Pero no solo eso, sino que también Él es el dueño de la psicología. ¿Por qué? Porque dice que Él es el que forma, y precisamente dice, forma el espíritu del hombre dentro de Él. Es decir, Dios es el Dios de la astrología, de la astronomía, Dios es Dios de la geología. Dios también es Dios de la psicología. Porque todo está gobernado por Él. Entonces, ¿qué es lo que nos quisiera transmitir esto? ¿Acaso este Dios que es dueño de todo no puede darles la victoria? ¿Acaso este Dios que es dueño de todo lo creado, sea visible o invisible, no puede darles la victoria? Si Él es el Todopoderoso, Él está presentando, Dios, por estas breves palabras de Zacarías, está presentando, yo soy dueño de todo. Deja de dudar de mí, deja de dudar de mis promesas, porque Él es fiel, dice el Señor. No dudemos de Dios, no dudemos de su promesa, no dudemos de la efectividad que Él tiene en lo que Él promete. Es que ¿sabe cuál es el problema de nuestra finitud? Es decir, de lo limitado que somos, es que nosotros nos medimos de acuerdo a las circunstancias. Estamos en circunstancias desfavorables y es como si Dios no estuviese cumpliendo sus promesas. Es que entendamos una cosa, Dios al ser infinito, Él a su tiempo va a responder, no a nuestro tiempo. Por eso le está diciendo en estos tiempos de Zacarías, como le dije, ellos son una pequeña provincia medo-persa intentando resistir y esperar en las promesas de Dios. Pero Zacarías les dice, confíen en el Dios que ha creado todas las cosas, porque a su debido tiempo, Él con fidelidad les va a dar la victoria. Zacarías le dice a este pueblo en palabras simples, el Dios Todopoderoso, quien creó todo lo creado, el autoexistente, el solo sabio Dios, es quien promete fielmente que traerá la victoria a su pueblo. ¿Y algo se podrá oponer? ¿Algo se puede oponer a Dios? Nadie se puede oponer a Él, porque Él es el dueño de todo. Si entendiéramos esto, nuestra fe de verdad que tomaría una confianza tremenda. Mi esposa está meditando en un libro de George Mueller, que es Meditando con Mueller por 365 días, por 30 días, meditando con este pastor anglicano, si no me equivoco. Él tiene meditaciones muy buenas y la meditación que correspondía hoy hablaba de esto. Hablaba que las circunstancias, ¿sabe lo que debieran hacer en nosotros? No debieran limitar, no debieran disminuir nuestra fe, debieran hacer que nuestra fe agarre más confianza. Porque las circunstancias desfavorables nos permiten confiar en Dios. Es lo que estamos viendo en el Salmo 88. Habla de puras condiciones desfavorables, pero hay una cosa segura. ¿Él confía en quién? Él confía en Dios. Si usted prestó atención al devocional del Salmo 88, se va a dar cuenta que él termina el Salmo 88 y concluye y se puede ver que el Señor le respondió. No. Él termina del mismo punto desfavorable que comenzó. Pero ¿qué puedo aprender de eso? Es que las condiciones desfavorables me ayudan a entender cuál es la fe que tengo.
¿Está mi fe en Dios? ¿Seguiré confiando en Dios cuando las situaciones sean desfavorables? ¿Seguiré confiando en Dios cuando me empiecen a suceder muchas cosas malas? ¿Seguiré confiando en Él? Dios nos puede dar la victoria, pero debemos tener fe en sus santas promesas. Así lo entendió el apóstol Pablo al decir en Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estas son preguntas retóricas. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Nos puede alguien separar? Nadie. ¿Acaso tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muertes todo el día. Somos considerados como ovejas para matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros nos equivocamos, pecamos, le fallamos al Señor en innumerables oportunidades. ¿Pero Cristo falló alguna vez? Entonces, si ponemos nuestra fe en Cristo, las promesas de victorias están seguras. ¿En quién? En Él. Porque el Padre nos mira a través de ¿quién? Nos mira a través de Cristo. No te desanimes de las circunstancias que están azotando tu vida. Si estás en Cristo, debes aún en la angustia aprender a confiar plenamente en su santa voluntad. Porque aún las circunstancias, ¿por quién están manejadas? ¿Por quién están controladas? Por Dios. Aún lo que nos pasa de manera desfavorable en nuestra vida está controlado por Dios. Eso nos dice el libro de sabiduría como lo es Job. ¿Qué dice? Job vivió y experimentó momentos terribles en su vida, un largo momento terrible en su vida, circunstancias al máximo desfavorables. Pero él no dejó de confiar en Dios. Se lamentó, sufrió, dijo ¿por qué? Sí, porque es un ser humano. Nos dolemos, flaqueamos. Pero nunca debe menguar nuestra confianza en el que ha creado todas las cosas. La seguridad que Dios da a su pueblo acerca de su victoria debiese producir alivio, descanso, paz, similar a lo que experimenta un bebé en los brazos de su madre. Se pudiera estar quemando el mundo, pero un bebé en los brazos de su madre, ¿cómo está? Confiado, está seguro, está tranquilo. ¿Cuánto más debiésemos estar confiados a pesar de las circunstancias, de que Dios de una u otra forma nos va a dar la victoria por medio de Jesucristo? Victoria sobre el mundo, victoria sobre el diablo, victoria sobre el pecado. Y tú que aún no estás en Cristo, tú que te hallas sin fe y sin esperanza en este mundo, te suplico, ven a Cristo. Ven con fe, con confianza, confesando todos tus pecados delante de Él. Ven con arrepentimiento. Ven a Él con fe. Y Él te perdonará. Él traerá descanso a tu alma y te dará la esperanza de que vencerás por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le pido a mi Señor que te conceda un nuevo nacimiento para que puedas experimentar esta gran seguridad que nos da la victoria por medio de su Santo Hijo a quien Él ha enviado. Una seguridad que es incomparable. Porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Acaso no es el dueño de tu vida y de tus circunstancias? Pero Dios no solo le muestra que el Todopoderoso es quien nos va a dar esta victoria, sino que también nos capacita para la victoria. Dios le promete a este pueblo sin fuerzas,
a un pueblo desanimado, a un pueblo que lo único que tiene es esperanza. ¿Se fija, hermano? Podemos tener condiciones desfavorables. Puede estar esa nube negra arriba de nosotros, que podrían parecer las circunstancias. Pero una cosa tenemos segura: las promesas de Dios son fieles. Pero algo tenemos seguro: sé que Él nos dará la victoria. Piensa en David, una ilustración muy grande. David solo le fue a dejar comida a su hermano y se da cuenta que todo el ejército israelita está amedrentado ante un gigante que lo está desafiando. Ni el guerrero más prominente del ejército entrenado de Israel se atrevía a ir en contra de Goliat. ¿Pero qué hizo David? ¿Él tomó su resiliencia y su fuerza para ir a enfrentar a ese gigante? No. Él dijo: ¿qué se cree este incircunciso de desafiar a los ejércitos de Dios? Le puedo decir, y un poco parafraseando: tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta ilustración nos enseña que aunque todo sea desfavorable, el único que nos puede dar la victoria para su gloria es Dios. Es Dios y solo Dios. Pero Dios nos capacita para que en los momentos de debilidad, para que en los momentos de desánimo, para que en los momentos en los cuales nos encontramos sin fuerza, aprendamos a depender de Dios y no de nosotros mismos. Seguiremos en ese estado mientras sigamos enfrentando la batalla con nuestras fuerzas. Amado hermano, amada hermana, le ruego a mi Señor que te permita entender esta gran verdad. Deja de batallar con tus propias fuerzas. Deja de batallar con tu propia mente. Deja de creer que vas a poder cambiar las circunstancias. Entrégate al Señor. Entrégate a tu Dios. Porque por medio de su Santo Hijo te dará la victoria. Mire lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 2. Yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Es decir, Dios no dice: pueblo de Dios, yo te voy a sacar de las condiciones desfavorables. Él no dice eso. ¿Sabe lo que Él dice? Condiciones desfavorables van a venir. Van a venir situaciones, circunstancias desfavorables. Pero yo haré de ti una copa de vértigo. ¿Qué quiere hablar de eso? Cuando hablamos de una copa de vértigo, recuerde que en la antigüedad se hablaba de una copa de la ira, la cual alguien tomaba y que lo que hace un borracho no puede sostenerse en pie. Esto entrega como una similitud al juicio tremendo, al poder que tiene una parte de destruir todo lo que esté a su paso. Entonces, ¿qué está diciendo? Va a venir muchas situaciones desfavorables, pero yo voy a hacer de ti alguien infranqueable. Yo voy a hacer de ti alguien que se va a permanecer en pie y va a poder hacerle frente a todo lo que viene. Pero como pudieron entender y como la palabra lo transmite, no es con espada, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Quién nos enseña eso? Debes luchar con tus propias fuerzas, debes luchar con tu resiliencia, debes luchar con tu capacidad de enfrentar los problemas, debes colaborar con Dios para salir de esto. No, debes confiar en Cristo y solo en Cristo para vencer el pecado remanente que pueda haber en tu alma y que está constantemente mientras estemos en esta tierra. Esta lucha contra el mundo, con esa corriente que quiere arrastrarnos a su mundanalidad y carnalidad. Pero solo Dios, por medio de su gracia, solo Dios, por medio de su Santo Espíritu, con ese nuevo nacimiento, nos brinda esta gran esperanza de que nos dará la victoria. El verso 3 de Zacarías 12 dice: y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada
para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios le promete algo al pueblo de Dios. Yo voy a hacer de ese pueblo insignificante, sin fuerzas. Yo voy a hacer de ese pueblo que no tiene ninguna capacidad, un pueblo firme, un pueblo que nadie podrá destruir. Mire lo que el Señor está diciendo, esta gran promesa para la iglesia de Dios. Dios sería de este insignificante pueblo un pueblo invencible. Un pueblo que jamás sería derrotado. A tal magnitud sería la capacidad que Dios dará a este pueblo, que para sus enemigos el pueblo de Dios será como una piedra pesada, como una copa de vértigo para todos quienes la rodeen y la asedien. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la iglesia, muchas naciones, imperios, se han levantado, pero han podido destruirla. ¿Han podido mermarla? Históricamente, el Imperio Romano por 300 años intentó destruir a la iglesia, pero no pudo conseguirlo. ¿Por qué no pudo conseguirlo? Porque Dios, ¿qué le había dicho a Zacarías? Yo voy a hacer de este pueblo una piedra pesada, la cual nadie puede destruir. ¿Y qué pasó con el Imperio Romano? Desapareció. Y la iglesia aún continúa. Aún se sigue expandiendo. Intentaron raer a esta santa iglesia de Dios y no pudieron lograrlo. Ellos desaparecieron, pero la iglesia continúa. El pueblo de Dios, Israel, quiso ser destruido por los medos persas, por los babilonios, por los griegos, por los romanos. Pasaron todos esos imperios, pero el pueblo de Dios aún sigue expandiéndose, aún continúa. Hoy en día, según las estadísticas de Puertas Abiertas, los 10 países que persiguen de manera extrema a los cristianos, los 11 países y los que intentan destruir a la iglesia son Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, India, Siria y Arabia Saudita. Pero por más que ellos hoy intenten destruir a la iglesia, no han podido. Porque entre más los exterminan, entre más los matan, entre más los merman, ellos más se levantan. Porque el Señor Jesucristo había prometido a Pedro en Mateo 16:18, ciertamente tú eres Pedro y sobre esta roca edificarás mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando en la antigüedad se levantó la cortina de hierro por aquellos por aquellos comunistas, esos imperios comunistas, no dejaban que la palabra de Dios llegara. Hermanos, arriesgaron sus vidas para atravesar esa cortina de hierro e ir a dejar Biblias, y el reino de Dios se seguía expandiendo. En Corea del Norte creen que han destruido a todos los cristianos que hay en aquel lugar. Han destruido la Biblia, no permiten que ellos tengan una Biblia. Pero podemos ver cómo hermanos de Corea del Norte envían globos con helio y sabiendo que el viento va hacia esa dirección, esos globos se revientan y van cayendo textos de la palabra del Señor, donde ellos van pasando y van leyendo esa santa palabra de Dios. Porque nada puede prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia no está en una posición de defensa, sino que está en una posición de ataque para ir a asaltar las puertas del Hades. Las puertas del Hades son esas puertas que se quieren interponer al reino de Dios. Pero no hay nada que se pueda interponer al pueblo, al reino de Dios, al pueblo de Dios. Porque ¿quién es su fuerza? Dios mismo. La iglesia no ha permanecido por su capacidad, ni siquiera por su elocuencia, ni siquiera porque ha querido aliarse políticamente con otros pueblos o con imperios. La iglesia, si permanece en pie, es porque Dios la mantiene de esa forma. No crea que la persecución está muy lejos, porque países de América como Cuba, países de América como Colombia, están ahí, México, están persiguiendo cristianos. Si bien hay una persecución no extrema, pero severa. Ya estamos viendo en América, en Medio Oriente,
estamos viendo en Asia, estamos viendo en África, es decir, ¿cuántos continentes están siendo atacados hoy en día? Y siguen en pie y se siguen levantando para la gloria del Señor. Por otra parte, tú que estás en constante mortificación y lucha contra el pecado remanente, déjame decirte que por medio de Cristo has vencido. Porque así como nadie puede callar a la iglesia y nadie ha podido mermarla, también la iglesia tiene una lucha contra ¿qué? No solo contra el mundo, sino contra el pecado. Todos aquellos que han nacido de nuevo tienen pecado aún. Pero ese pecado es un pecado remanente, es un pecado que permanece, ¿cierto? Hay una cantidad de pecado que permanece en nosotros y que luchamos constantemente. Somos llamados ¿a qué cosa? A mortificar el pecado, es decir, a matar ese pecado constante que está mientras estemos en esta humanidad. Me encanta lo que el apóstol Pablo le dice en esta carta a los Romanos, capítulo 6, versos 5 al 7. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado ¿con quién? Con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Nótese cómo Dios por medio de su Hijo ideó esta salvación. ¿Cómo podemos mortificar el pecado? ¿Cómo lo mortificamos? Llevándolo a Cristo. ¿Se fija? ¿Cómo podemos matar el pecado? Llevándolo a Cristo. Porque Cristo, ¿qué es lo que hizo? Tomó nuestro lugar. Llevó nuestros pecados. ¿Y qué hizo con el pecado? Lo mató junto con su cuerpo. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entienda esto, el pecado ya no tiene poder sobre usted porque Cristo mató el pecado. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿por qué queremos volvernos a esclavizar? ¿Por qué queremos volvernos al pecado, amados? Si Cristo lo ha vencido. Por medio de Cristo hemos vencido. Él venció al pecado con gran poder. No temamos mal alguno en esta batalla. No cedas a las pasiones pecaminosas. Este es el consejo que dejó el escritor a la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, despojémonos de este peso de pecado. ¿Y a dónde lo debemos llevar? A Cristo. No basta con decir, Señor, perdóname, Señor, ten piedad. Es decir, Dios Padre, permíteme hallar el perdón por medio de tu Santo Hijo Jesús, quien cargó con mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Y sabe lo que pasa inmediatamente? Ese peso de pecado se va, porque hemos sido perdonados. Mire lo que sigue diciendo esta carta a los Hebreos. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí coloca este doble énfasis, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada vez que Satán venga y quiera colocarte en tu mente, no vas a ser perdonado. No eres digno de Dios. Nunca olvide estas palabras. Puesto los ojos en Jesús. Pon tu mirada ¿en quién? En Cristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Esta lucha contra el pecado es una lucha dura, es una lucha cruel. Hasta la misma muerte tenemos que luchar
Pero ¿dónde? ¿Quién nos da la victoria? Cristo. ¿A dónde debemos llevar el pecado? A Cristo. Ponga sus ojos ¿en quién? En Cristo. No desmayes, la batalla sigue, pero la victoria sobre el pecado y la muerte está asegurada en Cristo Jesús. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas tu mirada en tus debilidades. Pon tu mirada ¿en quién? En Cristo. Porque cuando miramos nuestra debilidad, cuando miramos cómo le hemos fallado al Señor, no los podríamos ni siquiera levantar hoy, hermano. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, sabemos y estamos seguros de que somos perdonados. Tú, querido oyente, que a causa de tus pecados mereces el infierno y el castigo eterno. Tú que estás sin perdón y sin Cristo en este mundo, te hago este llamado. Pon tu mirada en Cristo. Él ha pagado la deuda, confía en su gracia abundante. Él puede limpiar al más grande de los pecadores. Él ha pagado la deuda. Su sangre posee un invaluable valor. Acércate a Él con fe y arrepentimiento. Confía que en ningún otro hay salvación. Confía en Cristo Jesús. Porque en tercer lugar, Él ha decretado la victoria. La victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo. Él la ha decretado. Los seres humanos no pueden decretar algo porque ni siquiera, amados hermanos, pueden decir algo y cumplirlo. Pero Dios sí puede decretar las cosas, porque Él lo que dice, se cumple. Veamos lo que dice Zacarías 12:4. En aquel día, el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos será como David, y la casa de David será... Perdón, me había adelantado. Verso 4. En aquel día declara el Señor, heriré de espanto a todo caballo y a su jinete, de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de las familias de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén, por el Señor de los ejércitos su Dios. Él ha decretado la victoria. Él ha decretado la victoria. La victoria de la iglesia es segura. Esta victoria no es algo que esté en proceso de obtenerse o que será algo a futuro. Dios Padre ya nos ha dado la victoria. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Lo que Él hará en el fin de los tiempos, ¿sabe lo que es? Consumar su victoria, pero la victoria ya está. ¿Sabe, amado hermano? Para poder tener esta gran confianza, necesitamos una cosa, que Dios abra nuestros ojos para ver esta gran salvación que Él ha hecho. Necesitamos que Él abra nuestros ojos para comprender esta gran salvación. Si hay algo que el pueblo de Dios debe entender es que la fuerza no proviene de nosotros. Aquí vemos cómo Dios le abrirá los ojos a los de Judá para que ellos vieran la salvación que proviene de ¿quién? Proviene de Dios. Y eso, ¿qué le iba a dar a ellos? Una gran confianza en que la victoria es real, porque Dios la ha decretado. Podemos utilizar la ilustración de lo que Segunda de Reyes 6, 15 al 17 nos muestra en esta historia. Y cuando él servía al hombre de Dios, se levantó temprano y salió, y vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo a Eliseo, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Piense que lo que pasó en esta situación, estaba Eliseo, estaba su criado, este criado, este sirviente sale y ve que en el cerro hay un montón, un ejército tremendo. ¿Qué iba a hacer un profeta con un sirviente ante un inmenso ejército? ¿Qué dijo Eliseo? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amado,
Si hay algo que le pido al Señor es que de esta victoria que Él ha decretado te abra los ojos. Te abra los ojos de que Él te ha dado la victoria. Porque parecido a este texto es lo que el apóstol Pablo pudo decir. Porque el más poderoso, el que está con nosotros, Jesús, que el que está allá afuera en el mundo, el diablo. Es más poderoso el que está con nosotros, hermano, pero necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para ver esta victoria. Que Dios abra tus ojos hoy para que puedas comprender que la victoria sobre el pecado, la mortificación del pecado remanente no proviene de tu propia fuerza. No proviene de tus intentos, sino que proviene de Dios, quien con su todo poder lo ha vencido por medio de su santo Hijo, Jesucristo. Tú que te hallas sin Cristo, muerto en tus delitos y pecados, tú que te hayas agobiado por tus iniquidades, contempla al único Salvador, contempla a nuestro Señor Jesucristo, quien con su gracia te da perdón. Imagínese, Él derrama su perdón por sola gracia, por un favor que nosotros no merecemos. No merecemos su gracia. No merecemos su misericordia, no merecemos su amor, pero Él desea darle la victoria a su pueblo. Que Dios abra tus ojos hoy. Ven a la cruz, en Él estarás seguro. Ven a la cruz, Él no te va a defraudar. Ven a la cruz, ahí hay esperanza, hay confianza. Ven con confianza al trono de gracia. Trono donde se derrama abundantemente su favor inmerecido e inmérito. Pero esta victoria no solo trae confianza al pueblo de Dios, sino que también trae restauración. La victoria que Dios traerá sobre su pueblo será tan grande, como hemos dicho antes. La confianza en Dios pone a su pueblo no en posición de defensa, sino en posición de ataque. Dios prepara a su pueblo para la batalla, pero no solo les provee de restauración, sino que les promete, amados hermanos, que Él podrá restaurar sus almas, podrá restaurar esas promesas. Por eso, si hemos pecado, ¿se acabó todo? La primera de Juan dice, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo. No se ha terminado todo. Ven a Jesús, Él te va a restaurar. Mire lo que dice el verso 6, Zacarías 12:6. En aquel día haré de los jefes de la familia de Judá como brasero de fuego entre leños, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor. Mientras que Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. Dios va a colocar a este pueblo en posición de ataque para vencer al pecado, para vencer al mundo, para vencer al diablo. Pero no solo eso, sino que el Señor, ¿qué le decía a este pueblo de Israel? Yo les voy a devolver la tierra. Yo les voy a devolver lo que les prometí. Eso es restaurar. Porque cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Retrocedemos. Cuando le fallamos al Señor, retrocedemos, entorpecemos nuestro caminar. Pero Dios no está ahí para hundirnos. Dios está ahí ¿para qué? Para levantarnos, para restaurarnos. ¡Qué gran promesa de restauración Dios promete a su pueblo! Ya que volverían a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Volverían a ocupar aquella casa de paz. Porque ¿qué significa Jerusalén? Casa de paz. ¡Oh pecador! Dios es el único que puede restaurar tu alma. Él es el único que con su poder te trae ¿a dónde? A la casa de paz. Como dice su palabra en Hebreos 12, 22 al 24. Ustedes, en cambio, se han acercado ¿a dónde? Al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a miriadas de ángeles. ¿Y cuál es esa? ¿El cielo? No, mire, a la asamblea general, e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Si Él te quiere restaurar, ¿a dónde te va a traer? A la iglesia, al pueblo de Dios, donde se reúne el pueblo de Dios.
donde el pueblo de Dios encuentra la paz. Muchos están pensando en el cielo, mientras aquí tenemos la embajada del cielo, no entendiendo que el cielo solamente es un estado intermedio, no entendiendo que lo que estamos viviendo aquí es la iglesia militante, pero pronto la iglesia será triunfante para reinar no en el cielo, sino reinar aquí en la tierra para siempre con el Señor. Dios, cuando restaura al pecador, lo trae a la asamblea de los santos, a la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Te coloca en el cuerpo de creyentes de la iglesia local, donde podrás hallar paz, donde puedes ser edificado y amonestado en el santo compañerismo que Dios nos ha dado. Nos permite estar cerca del único mediador del nuevo pacto, Jesucristo nuestro Señor. Por último, amados hermanos, Dios ha decretado su victoria, no solo trayendo confianza, no solo trayendo restauración, sino trayendo también equidad, para que ninguno se enaltezca. Piense que el mundo, en su comunismo, muchas veces, ¿qué es lo que quiere? Igualdad. Pero la igualdad, amado hermano, no es justicia. La equidad es justicia. Porque la equidad proporciona todas las cosas. No le quita a uno para darle a otro, sino que proporciona el crecimiento en todos. Porque Dios ha hecho tanto al rico como al pobre. Dios no ha hecho que todos sean de una misma forma. Dios ha hecho al rico para que aprenda a compartir y al pobre para que humildemente pueda recibir. Pero Dios trae esa equidad en su salvación. El Señor, mire lo que dice el verso 7 y último verso que estudiaremos hoy. El Señor salvará primero las tiendas de Judá. Esta palabra tiendas es traducida también como chozas. Para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Entendamos Jerusalén una gran ciudad. La casa de David está rodeada de murallas, está rodeada, hermano, de fortificaciones. Pero Dios no solo va a salvar a los que están en fortificaciones, sino también a los que están en las chozas. Porque tanto el que se siente fuerte como el que se siente débil, ¿necesita de quién? Necesita de Cristo. Dios ha decretado su salvación de manera equitativa, porque tanto el que se cree fuerte como el que reconoce su miseria necesita de Jesús. La victoria que Dios traerá a su pueblo es una victoria que se caracteriza por poseer equidad. Es decir, Dios va a traer esta victoria de tal manera que ninguno dentro del pueblo sea inferior. El comentario al texto hebreo por Keil y Deltish dice lo siguiente. El hecho de que el Señor salvara primero las chozas de Judá a causa de que el esplendor de la casa de David no se eleve sobre Judá. Contiene el simple pensamiento de que ninguna parte de la nación tendrá ocasión para elevarse por sobre las otras partes. Y esto es porque la salvación no se realiza por obra de algún poder humano, sino por la omnipotencia de Dios. Recuerde como ilustración al hijo pródigo y su hermano que nunca salió de la casa de su padre se creía más merecedor aún que el hijo pródigo. Pero el padre le dijo una cosa, tanto él como su hermano necesitan del padre. Él tenía al padre al lado, pero no lo estaba aprovechando. No lo estaba disfrutando como debía. Estaba tan lejano como el que se había ido a la provincia apartada. Así, amados en el Señor, ninguno puede decir, no, es que tú eres más pecador que yo. No, todos estamos en la miseria. Todos estamos en el pecado. Es maravilloso contemplar que Dios no hace excepción de personas, en el sentido que salva a los indefensos, a los que habitan en tiendas o chozas, de igual manera como salva a los que habitan en ciudades fortificadas. Para nosotros pareciera existir una gran diferencia entre la una y la otra, como si uno necesita más que la otra, pero la verdad es que ante los ojos de Dios, ambos necesitan. Quizás la persona que, no, yo nunca salí a fiesta, yo no tomo, no fumo, lo único que necesito es a Cristo. No.
tú necesitas a Cristo completamente, así como el mayor de los pecadores de este mundo. Así como el asesino más grande. ¿Se fija lo que dice la gente? No, los de la cárcel necesitan la iglesia. Todos merecemos a Cristo. Perdón, todos necesitamos a Cristo. Todos lo necesitamos porque somos delante de sus ojos igual de miserables. No te enorgullezcas pensando que Dios te salvó por la cooperación que tú haces. O porque eres mejor que el resto, seas rico o pobre, te creas limpio o el más vil de los pecadores. Te digo una cosa, necesitas reconocer tu miseria. Necesitas reconocer tu insuficiencia e incapacidad. Necesitas humillarte delante de Dios. Porque urgentemente necesitas de su salvación. La puerta por el cual todo pecador, sea rico o pobre, sea letreado o sea una persona, ¿cierto?, de manera humilde, todos necesitan reconocer una cosa. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo. Por favor, para concluir, vamos a Mateo 5:3 y lo vamos a poner de pie para leerlo todos juntos. Mateo 5:3. Dios nos dará la victoria. Pero para que Él nos dé la victoria, ¿qué debemos reconocer? Nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. Dios nos dará la victoria. Dios promete darle la victoria a su pueblo, pero el inicio de este camino es que reconozca tanto el rico como el pobre, como el que cree ser justo, como el que cree ser el más grande de los pecadores. Necesita a Cristo. Mateo 5:3. Léalo con fuerza, con confianza. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Leamos todos juntos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, para ir al cielo, ¿qué es lo que necesitamos reconocer? Nuestra pobreza espiritual. Sea el rico, sea pobre, sea el que cree ser justo, sea el más grande de los pecadores, necesita comprender una cosa. Es un pobre en espíritu. Es un pobre del alma que necesita de la victoria que solamente Dios le puede dar. Reconoce tu incapacidad. Reconoce con humillación que Dios Padre, por medio de su Santo Hijo Jesucristo, es tu única esperanza. El único que puede darte consolación y una segura victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Oremos a nuestro amado Dios. Dios Padre, bendito Señor. Agradecemos, Señor, de haber estado analizando junto a nuestros hermanos cómo tú prometes la victoria a tu pueblo. Y para poder, Señor, ser victoriosos por medio de Cristo, para poder tener la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, necesitamos comenzar reconociendo nuestra total indignidad, nuestra total lejanía que tenemos con Dios. Necesitamos reconocer la pobreza espiritual que hay en nuestra alma, esa necesidad de ser enriquecidos por la gracia de Dios. Dios Padre, reconocemos cada uno de nuestros pecados porque hemos fallado delante de Dios. Hemos faltado a sus santas promesas, mintiendo, no dedicándonos, Señor, en tu día a hacer lo que te agrada, alejándonos de ti, creyendo que solo cuando tenemos tiempo debemos acercarnos a ti, Señor. Creyendo, Señor amado, que con solo nombrar el nombre de Dios estamos bien. Creyendo que teniendo un Dios a nuestra manera podemos de alguna forma hallar de su misericordia. Reconocemos, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades. Reconocemos, Señor, hasta nuestros pecados más ocultos que hay en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, toda hipocresía, falsedad, todo aquello, Señor amado, que nos agobia. Reconocemos nuestra pobreza espiritual y reconocemos que solo Jesucristo, nuestro Salvador, nos dará la victoria. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo, porque no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Agradecemos, Señor, por esta gran bendición, por esta gran victoria que tenemos por medio de su Santo Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, amados hermanos, el Salmo 27 para ya estar tocando la bendición. Salmo 27. Cantemos con fuerza, con confianza, con esperanza este hermoso salmo. Jehová es mi luz y mi salvación grande. Cantemos al Señor con confianza, con fe, este maravilloso salmo. Jehová es mi luz y mi salvación grande, es decir, Él es el único que nos da la victoria. Cantemos. Jehová es mi luz y mi salvación grande. Buscaré tu buen rostro.
tome aliento tu corazón. Si siempre espera tu Jehová. Espera en el Señor. Preocupémonos de servir al Señor de verdad. Y reconozcamos que solo Él nos puede dar la victoria. Por favor, amado hermano, inclinen sus rostros para ser despedidos y recibir la bendición del Señor. Dios Padre, así como bendices a tus hijos, te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo con esa bendición. Que el Señor te bendiga, oh pueblo de Dios, y te guarde. Que el Señor tenga misericordia de ti. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Que sea bendecido el pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo de Dios sea bendecido en el nombre del Señor. Y que tenga un muy fin día del Señor.